Hola, hoy te voy a decir un hechizo de la magia tradicional que es para alejar a un enemigo. Pero digo enemigo, ojo, no es para alejar a cualquier persona así a tu antojo. Alejo ahora a mi suegra, alejo ahora a mi hermano, a mi vecino, a un compañero de trabajo porque me cae mal. ¿Por qué? Porque las personas que pasan por nuestra vida, nos agraden más o nos agraden menos, pasan por algún motivo. Casi siempre, siempre o casi siempre aprendemos algo de esa vivencia con esa persona. Entonces, ¿un enemigo quién es? Pues esa persona que te quiere mal y que te hace daño. Entonces, para alejar a esa persona. Ya sabes que yo solo me dedico a la magia blanca, pero te tengo que decir una cosa, la magia blanca no existe. Ni la magia negra, ni la magia de ningún color. La magia es magia y ya depende de la intención con la que haces un hechizo o un ritual o una petición que se denomine magia blanca o magia negra. Magia blanca, pues todo hechizo que hagas será sin hacerle daño a otra persona. Y magia negra es cuando tú quieres conseguir tus objetivos sin importarte si esa persona va a sufrir o no va a sufrir. Ojo, te aviso que el karma, creas en él o no, existe. Así que ya cada uno con su conciencia. Yo aviso y el que avisa no es traidor. Así que esto es un hechizo de magia blanca, es decir, sin hacerle daño a nadie, para alejar a un enemigo. ¿Y enemigo quién es? Esa persona que te hace daño o quiere el mal para ti. Vamos a usar un limón. El limón se usa en la magia porque entre sus propiedades mágicas aporta purificación y amistad. Entonces lo que queremos es que nos purifique de esa amistad maligna que nos está haciendo la vida imposible. Por eso se usa el limón. Un limón, antes de usarlo para hacer cualquier preparado, cualquier ritual, siempre lo tienes que lavar bajo el grifo con abundante agua y sal, para liberarlo pues de la energía de la persona que lo haya tocado. Pobre frutero, no digo que tenga mala energía, pero no sabemos qué energía tiene. Incluso en el supermercado, que las frutas las toca mucha gente, pues lo lavas bajo el grifo, bajo la llave de agua, con abundante agua y sal. También vas a necesitar pimienta negra, puede ser pimienta negra molida, y si no la tienes molida, pues raca, te tocará molerla. También un poco de cuerda, intenta que sea cuerda o hilo, pero que sean de fibras naturales. Y un cuchillo, no llega nada más. El primer paso es pelar el limón. Intenta pelar toda la cáscara del limón y que la cáscara quede finita. Que toda la cáscara del limón salga entera, fina y entera. Si se te rompe a la mitad, pues tendrías que hacerlo con un limón nuevo. Salió entera. En la cáscara del limón, a lo largo de toda la cáscara del limón, con un objeto punzante, yo voy a usar la punta de la pluma que uso para escribir mis peticiones. Escribes la petición, ya sabes lo que digo siempre, pidiéndole a quien tú le tengas fe, e intenta que sea con tus propias palabras, para que esa petición salga desde dentro, que sea verdadera. Que muchas veces se leen las peticiones, se leen las oraciones y parece que se está recitando un verso sin ningún tipo de sentimiento. No, tienes que poner lo que verdaderamente tú quieres conseguir. Pues escribe y poniendo el nombre de tu enemigo completo, como mínimo nombre y primer apellido, porque también muchas veces me decís, es que no sé cómo se llama, pues entonces no le puedes hacer un hechizo a alguien que no sabes quién es. Entonces intenta tener como mínimo su nombre y primer apellido, que tienes el nombre completo, la fecha de nacimiento, el signo. Cuanto más datos tengas de tu enemigo, muchísimo mejor. Y cuando termines de escribir tu petición, da gracias, porque sabes que esa entidad, esa fuerza a la que tú le has pedido, te lo va a conceder. Pues una vez que ya has escrito tu petición en el limón, rocías el nombre de tu enemigo y todos los datos que hayas puesto de tu enemigo con la pimienta. Bastante pimienta, intenta ser generoso con la pimienta.
Y ahora enrolla bien apretada la cáscara del limón. Si se rompe al estar enrollando, es normal que haga como ahora, que hace clic. No importa, tú sigue haciendo esos pliegues. Bien apretado. Y mientras lo estás haciendo, visualiza pues como esa persona deja de estar en tu vida, deja de hacerte daño y se aleja. Queda más o menos así. Pues ahora con la cuerda la pasas por el centro, por el agujerito que queda, y mientras lo atas, pues con todas esas ganas, toda esa fuerza, tanta fuerza como ganas tienes de que ese enemigo se vaya de tu vida. Pues así, que quede como una pelota totalmente cubierto con la cuerda. Y una vez que ya lo has cubierto entero, 1, 2, apretando, y 3. ¿Cómo queda? Evidentemente si se ve un poquito de limón tampoco pasa nada, pero intenta que quede lo más cubierto posible. Esto es un hechizo, y como todos los hechizos lo tienes que hacer sobre un altar. Un altar pues es tu sitio de recogimiento donde tengas puestos el agua, el fuego, el aire y la tierra. Aquí te dejo la tarjeta de información para que veas cómo pongo yo mi altar, pero bueno, puede ser igual o similar o parecido. Siempre dejándote llevar por tus creencias y por tu intuición y tu gusto. Y lo pones en el centro de tu altar, donde tengas tus elementos, y los rodeas con 3 velas blancas, estas pequeñitas de té, formando un triángulo. Y cuando las velas se hayan terminado de consumir por completo, ya está el hechizo hecho. A este hechizo, incluso si has hecho ya tus polvos voladora, que también aquí en la tarjeta de información y abajo en la descripción del vídeo te dejaré un enlace para que veas cómo se hace. Una vez que ya lo tienes hecho, lo puedes rociar con los polvos voladora, en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Que no tienes tus polvos voladora? Pues así. Pero sí, los polvos voladores es para eso, para que la persona vuele, para que la persona se aleje. Es decir, los polvos mágicos serían para aportarle un poder extra. Bueno, pues ahora ¿qué hacemos con esto? Esto lo tienes que tirar al mar, si tienes mar, o lo tienes que tirar a un río, a un sitio donde el agua se lo puede llevar bien lejos. Que no tienes mar ni tienes río, pues intenta enterrarlo lo más lejos de tu casa posible, y además en un sitio donde no haya vegetación, que sea una tierra árida, que no sea fértil, y lo dejas ahí enterrado. Y cuando vuelvas a tu casa, intenta hacerlo por un camino diferente del que has ido. Y ya verás cómo esa persona poco a poco se aleja de tu vida, deja de molestarte y bueno, y vivirás pues con muchísima más tranquilidad. Bueno, pues yo espero que te haya gustado este hechizo. Si es así, ya sabes, me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo. Un beso.